Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Ahora voy a pasar a presentar al doc, como yo le llamo, a doctor. Cuando yo le pregunté qué decir sobre ti, él me dijo, mira, Isra, yo soy médico de profesión, pero sobre todo me siento cuidador. Mi enfoque en la medicina es abierto, integrativo, sin ideas preconcebidas. Algo que yo tuve en cuenta, yo conozco a Juan Carlos porque participamos en un programa que se llama Stand Up Program. Él participó y yo también participé y estuvimos compartiendo 6 días que parecieron, 4 o 5 días que parecieron un mes, y allí tuvimos una cosa en común, que es que yo veo el alto rendimiento como desde perspectiva física, mental, emocional e intelectual, y él ve la medicina en una perspectiva muy similar, muy abierta. Entonces, esto es algo por lo que hemos tenido mucha resonancia. Trabaja desde hace 25 años en un hospital comarcal como médico nefrólogo y desde hace 5 años lo compagina con el desarrollo de su propio concepto de medicina, en el que es tan importante sanarse como aprender a mantenerse sano, lo que llama el círculo de salud de sanos y sabios. Así que, sin más, os dejo con Juan Carlos, el doctor Juan Carlos Alonso. Doc, te voy a poner en modo spotlight para que salgas un momento. Y como sabéis, este es un taller en modo de entrevista, pero yo quiero primero dejar que Juan Carlos desarrolle lo que le apetezca. Así que, doctor, maestro, tienes el turno abierto. Adelante. Bueno, me oís todos, ¿no? Se oye bien. Se me oye bien, ¿no? Se me siente... Es que he tenido problemas justo un minuto antes de conectarme. Jamás en la vida se me había caído la wifi y un minuto antes se me ha caído la wifi, con lo cual... Pero bueno, ahora ya funciona bien y parece que me oís bien. Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias, Isra, porque la verdad es que para mí es un gustazo y un lujazo poder compartir. No sé si la palabra maestro se aplica a mí, pero voy a intentarlo. Voy a intentar ser un maestro y voy a intentar explicar el concepto de cómo veo yo la medicina. Aquí hay mucha gente que me conoce ya, gente que incluso trabaja conmigo en el hospital, ya los he visto por ahí, en las caritas, y ya me conocen de sobra. Pero bueno, para el resto que no me conocéis, pues yo creo que la mejor presentación es la que le dije yo a Isra. Sí, soy médico. Yo a los 6 años dije, quiero ser médico, a los 6. Pero realmente me siento un cuidador. Y así es como enfoco yo mi vida en la medicina, que es mi pasión, y en todos los aspectos de mi vida. Es decir, me dedico a cuidar de las personas, de la gente que quiero, de la gente que no quiero, o de la gente que no conozco, me da lo mismo, pero cuida a todo el mundo. Y sobre todo, y para mí lo más importante, por eso el concepto de sanos y sabios, que no sirve de nada sanarse si luego no aprendemos a mantenernos sanos, porque volveremos a recaer, que es lo que nos pasa. Es la historia de que somos el animal que tropieza 55.000 veces con la misma piedra. Pues eso es lo que pasa, que al final, como no sabemos, acudimos a alguien que nos pone bien, pero luego volvemos a recaer y tenemos que volver a acudir a alguien. Yo no quiero que nadie dependa de mí. Yo lo que quiero es cuidar a esa persona que viene con un problema y una vez la he cuidado, enseñarle a que no vuelva a recaer en ese problema. Y por supuesto, si me necesita, pues aquí estoy. Pero realmente para mí el objetivo es que esa persona tome las riendas de su vida. Y bueno, dicho esto, creo que es la mejor presentación que podía hacer en estos momentos. Estamos en un momento, ya sabéis todos, muy, muy complicado, que nos ha tocado vivir a todos. Y yo no sé si ahora pues seguir un poquito con mi rollito o dejar paso a lo mejor a alguna pregunta por ir introduciendo. Que esto ya, Sí. Isra, lo que tú veas. Si te sientes cómodo siguiendo, Sí. sigue, y si no, yo tengo aquí preparada una batería de preguntas y luego al final, para el resto de participantes, primero haremos esta participación entre Juan Carlos y luego las preguntas que pueda ir formulándole yo, y después abriremos el turno para preguntas, ¿vale? Entonces, de momento, chat cerrado, no hacemos preguntas aquí. Cuando abremos el turno,
preguntas. Bueno, a ver, a mí me gustaría hacer una pequeña introducción. Es decir, hace el 18 de marzo yo empecé con una lista de difusión, y por eso viene lo de sanos y sabios y todo esto, por eso quiero explicaros, en la cual yo decidí empezar a dar exclusivamente buenas noticias. ¿Por qué? Porque unos días antes, ya sabéis, que se declaró un estado de alarma por un bichito, yo le llamo bicho, los que me leéis, ya sabéis que le llamo bicho, virus y a veces otras cosas peores, pero bueno, da igual, bicho. Entonces, decidí que estaba harto, que estaba cansado de oír única y exclusivamente el número de muertos, los problemas que teníamos con los respiradores, que no llegaba material para esto, que no llegaba lo otro, que vale, que siendo real en algunos casos, es decir, tampoco estaba reflejando la verdadera realidad en todo su conjunto, que es que aparte de todo eso se estaban haciendo y se siguen haciendo, por supuesto, muchísimas cosas bien. Entonces decidí que iba a escribir todos los días y salió de una forma absolutamente espontánea. Un buen día me levanté y lo decidí y empecé a escribir eso. La cuestión es que hoy estamos a 5 de mayo y desde el 18 de marzo he estado escribiendo todos los días mis buenas noticias. Y todos esos días os puedo asegurar que no solo he encontrado buenas noticias, sino que he tenido que hacer criba. No he puesto todas las buenas noticias que he encontrado. He seleccionado, he puesto las más relevantes. Y sobre todo, además, poniendo el acento en cómo iban evolucionando las cosas. ¿Por qué? Porque de repente, y todos lo tenemos claro, nos pararon. Estábamos todos muy cómodos en nuestras casas, con nuestras vidas, haciendo cada uno lo que mejor sabía hacer, intentando disfrutar de esto que llamamos vida, y de repente pues, nos pararon. Esto es algo que yo creo que los libros de historia reflejarán. De repente el mundo se ha parado y solamente ha hecho falta un bichito de nada para parar el mundo. Y eso nos tiene que hacer reflexionar. Pero no nos tiene que hacer reflexionar en el sentido de, pues anda, que tú, pues, tú eres mucho peor que yo, tú lo haces peor que yo, que es lo que empezó a oírse por ahí, de que así no se hacen las cosas, de que hay estos problemas, sino ver que realmente, quiero decir, qué es lo que realmente el ser humano puede llegar a hacer cuando se le plantea una situación de estas características que jamás en la vida se nos había planteado a ninguno de nosotros. Y ahí es donde de repente empecé a encontrar una cantidad de buenas noticias que me dejaron, vamos, impresionado, no, lo siguiente, alucinado, anonadado y me reconciliaron con lo que somos. ¿Vale? ¿Qué somos? Somos una tribu. Y cuando la tribu se siente amenazada, al final, ¿cómo reacciona? Reacciona como un todo. Y hemos empezado a ver, y los que habéis ido leyendo mis noticias, las habéis visto, pues cómo gente que no tenía absolutamente nada que ver entre sí, empezaba a unirse de forma absolutamente espontánea, empezaban a colaborar, empezaban a aportarse cada uno la parte de conocimientos que sabía, y eso ha hecho que avancemos a una velocidad impresionante. Por poneros un ejemplo, es decir, el virus del VIH, que tantas muertes ha llevado y que ahora la conocemos como una enfermedad crónica, actualmente ya casi nadie se muere por el VIH, se toman sus pastillitas y ya está. Es decir, se tardó meses, incluso no recuerdo si 18 meses o casi 2 años, en llegar a descubrir qué era un virus y qué era ese virus, el virus de inmunodeficiencia. Para que os dais cuenta, el coronavirus, en una semana ya se sabía que ese era el virus que estaba produciendo eso. ¿Y por qué se supo? Porque había un montón de gente que estaba colaborando en eso. A la semana siguiente ya se conocía el genoma de ese virus. ¿El genoma de ese virus para qué nos sirve? Nos sirve para empezar a encontrar un montón de dianas terapéuticas sobre las cuales actuar para frenar el virus, evitar la propagación y, por supuesto, buscar la vacuna, que es lo que estamos buscando como locos ahora, aparte de todos los tratamientos. Pero es que en menos de un mes, es decir, se llegaron a publicar más de 15.000 artículos. 15.000 artículos es una auténtica barbaridad. Pero no solo eso, sino además en abierto. ¿En abierto qué quiere decir? Que
Pues si tú antes publicabas un artículo, te guardaban los datos, no se los enseñabas a nadie porque tú querías ser el más listo, ¿eh? Y demostrar a los demás que sabes más y que has sido el primero que has llegado a esa conclusión. Ahora eso daba lo mismo, porque lo que estaba en juego era la supervivencia de la tribu. Y cuando se pone en juego la supervivencia de la tribu, se pone en marcha la biología, que también le ha comentado, la biología del coraje. Y la biología del coraje es, ya no importo yo, lo que importa es la tribu. Y si yo colaboro y contribuyo a que la tribu cada día esté mejor, voy a estar yo también mucho mejor. Pero es que además me voy a sentir mucho mejor. Y hay estudios que demuestran que efectivamente cuando nos ponemos en ese modo, en el modo coraje, no en el modo miedo, lo que conseguimos son muchísimos más objetivos, pero no solo eso, sino que además nuestro organismo funciona mucho mejor. Enfermamos mucho menos, somos mucho más felices. Y de hecho, quiero decir, ya hay estudios que demuestran que por encima, por ejemplo, de cosas tan conocidas como la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad, etcétera, 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 o todas las enfermedades cardiovasculares o el cáncer, quiero decir, lo que más nos protege o lo que más vida o años de vida nos da son las relaciones sociales y sobre todo la calidad de esas relaciones sociales. Ya hay varios estudios que demuestran eso y además estudios hechos en gran cantidad de población y durante muchos años. Y esto es lo que estamos viviendo ahora. Yo estoy convencido que esto es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ahora es el momento de tomar conciencia y darnos cuenta de que tenemos que seguir por ese camino. Lo que no puede ser es que, como está sucediendo ahora, empecemos el desconfinamiento, empecemos a salir a la calle y volvamos otra vez a hacer lo mismo. No solo no habremos aprendido la lección, sino que además, es decir, la cagaremos, hablando mal y pronto, mucho más. Porque entonces las consecuencias, como decimos todos los médicos, las recaídas son peores. Pues eso, las recaídas serán mucho peor. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Esto no deja de ser una oportunidad. Ha habido mucha gente que ha muerto. Y no ha muerto, lo que no puede ser es que esta gente muera en balde. Que no sirva de nada todo esto, todo este sufrimiento. O sea, estoy convencido que dentro de los que estamos aquí, más de uno tendrá a su abuelo, a su abuela, a su padre, a su madre, o que se han puesto muy malitos, o incluso es bastante probable que haya alguno que haya fallecido. Eso es muy duro. Y eso es como para dejarlo pasar y que no cambiemos, que no nos demos cuenta de que esto es una oportunidad y que las cosas que realmente funcionan, y tenemos el ejemplo, y lo hemos visto el ejemplo, son aquellas en las cuales todos estamos de acuerdo en que el bien común es lo que prima. Y no podemos estar pensando en lo que me conviene a mí, no. Yo tengo que estar pensando en el bien común, porque es la única forma de hacer bien las cosas. Realmente. Entonces, yo os podría poner muchísimos ejemplos y los he puesto muchas veces. Y estos ejemplos en el sentido de gente que nunca antes había salido. Yo no he visto nunca jamás tantos filántropos dando dinero, regalando dinero. No solamente el Bill Gates, que ya lo conocemos, sino muchos otros que nunca jamás se habían oído. Y no solo dando dinero, sino, apoyando la investigación, aportando cantidad de infraestructura. Es decir, hay una historia muy chula, voy a poner este ejemplo, porque ahí es donde se ve realmente qué se consigue cuando alguien se pone en marcha. No me acuerdo de los nombres, pero es una historia muy chula de 5 personas, españolitos de aquí, que consiguen traer, hasta la fecha llevan ya 4 máquinas y creo que van otras 4 más para hacer PCRs. ¿De acuerdo? PCRs es la forma que tenemos de detectar a este virus. Pues bueno, estos se pusieron así, se pusieron de acuerdo porque se dieron cuenta de que el gobierno es una maquinaria tan grande que aquello iba muy lento. Ellos cogieron sus contactos, empezaron a hablar con gente. ¿Y qué consiguió esta gente? Consiguió, uno, que Amancio Ortega, el de Inditex, pusiera toda su infraestructura de China, porque tenían que traer los aparatos de China, toda su infraestructura de aviones, de logística, etcétera, para que vinieran esos aparatos. Consiguió que pusieran el dinero Merlin,
que es una inmobiliaria que se dedica a muchas otras cosas. Consiguió que Apple pusiera todo lo que es el tema de informática. Consiguió que Telefónica pusiera todo lo que es el tema de telecomunicaciones. Que IKEA pusiera todo el mobiliario. Que otra empresa, Manpower, pusiera los 4 ingenieros que hacía falta para poner en marcha todo eso. Fijaros la cantidad de gente que se necesitó para poner en marcha. ¿Y en cuánto tiempo lo consiguieron? En una semana. Jamás en la vida, y yo he participado en muchos ensayos y muchas historias, costoso y tan difícil como para poner de acuerdo. Y simplemente, ¿por qué? Porque todo el mundo tenía muy claro cuál era el objetivo. Y el objetivo era conseguir esos aparatitos para conseguir hacer muchísimos test diagnósticos y que al final, es decir, todos tengamos un beneficio. Y como esto habría muchas más cosas, pero yo creo que ahora, si queréis, podéis hacer preguntas incluso más concretas en las cuales yo os pueda ayudar y despejar dudas. Juan Carlos, porque si no, es que si no me emociono. Si no me emociono, me vengo arriba y entra el monopolio. A medida que ibas hablando, iba escribiendo, sí. Tengo aquí una batería. ¿Cuál es la evolución del COVID que vivimos al inicio, el que estamos respirando ahora y el que viene después? Quiero decir, a nivel de agresividad, a nivel de cuidado, a nivel de precaución. ¿Qué dirías aquí? A ver, los virus, seguro que lo habéis oído, porque claro, ahora nos hemos hecho todos expertos en virus, que es lo que tiene este país. Los virus mutan. ¿Mutan qué quiere decir? Pues que van cambiando. ¿Por qué? Porque los virus necesitan estar dentro de un ser vivo para poder vivir. Ellos solos, por fuera, duran muy poquito. Entonces necesitan meterse en las células de un organismo, en este caso las nuestras, para poder vivir. El del principio, como nuestro sistema inmune no lo conocía en absoluto, es decir, y era muy contagioso, ¿qué quiere decir? Pues lo que la propia palabra decir, que era muy rápido a la hora de contagiar gente. Una persona, por ejemplo, que cogía el COVID era capaz de contagiar en un momento dado, si estaban en un lugar o en un recinto cerrado, a 5, 6, 7, 10 personas. Pero muy rápidamente. Y por eso se multiplicó y se propagó tan rápidamente. No, porque no fuimos lo suficientemente rápidos para frenar. Y de hecho, las estrategias que mejor han funcionado son las de aquellos países, y pongo el ejemplo, por ejemplo, de Alemania, de Corea del Sur, de Taiwán, de Singapur, son las de aquellos países que sí que se dieron cuenta de que era muy importante localizar a los contagiados y a los contactos de esos contagiados para frenar la propagación. Y esos son los que mejores resultados han tenido. Y de hecho, las diferencias en las tasas de mortalidad, que es al final lo que más nos duele, son tremendas, son brutales, ¿sabes? Pero es que en nuestro país también hay diferencias entre comunidades, también, y además también importantes, y van todas en relación con eso. Entonces, ese bicho inicial era muy rápido atacando, muy rápido contagiando, y fundamentalmente iba a los más vulnerables. Hay que tener muy claro que este bicho, por debajo de los 40, 50, de los 50, 40 años, prácticamente lo pasas como un constipado, pero además muy suavecito, mondilirondo. O sea, eso hay que tenerlo claro, no hay que asustarse. Porque luego las noticias que dieron sobre gente que era un poquito más joven, pero que había pillado el COVID y que luego, que incluso algunos habían muerto, lo que no decían luego es que pues ese chaval que decían de 30 años resulta que es que tenía una leucemia y estaba en tratamiento inmunosupresor. O ese chavalín de 8 años, pues resulta que también tenía una enfermedad autoinmune y claro, o sea, eso es el problema de los periodistas, es que a veces te ponen el titular, gente joven, gente de tal de 7 años que ha muerto por el COVID. Y luego en la letra pequeña abajo es donde te pone que tiene leucemia o que tiene una enfermedad autoinmune. Entonces, ese bicho realmente atacaba a todos aquellos mayores de 60 a 65 años. Ahí era su virulencia, que es lo que hemos estado viendo. La virulencia de ese bicho estaba ahí. Y se cebó, y lo habéis visto, y se cebó ahí. Se cebó en la gente mayor, porque a medida que pasabas una década de la vida, si en los 60 afectaba a un 10%, a los 70 se subía a un 15%, por encima de los 80 ya se iba a un 20 y tantos, y por encima de los 90 pues llegaba perfectamente a un 30%. ¿De acuerdo? Y sobre todo, ¿a qué abuelitos atacaba más?
Pues aquellos que convivían en espacios cerrados. Es decir, ya lo veremos los resultados, pero yo tengo ganas de ver, quiero decir, esos abuelitos que estaban en las residencias, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Porque es donde más se veía. Y os pongo un ejemplo muy rápido. ¿Por qué Grecia, que tiene un sistema de salud que deja mucho que desear en muchos sentidos, tiene unos resultados magníficos? ¿Por qué? Porque Grecia prácticamente no tiene residencias de ancianos. Los ancianos viven en sus casas o con sus familiares. Y normalmente con sus familiares, cuidan de sus familiares. Y de hecho, la mayoría de los que han ingresado, los hospitales que más saturados estaban, eran aquellos hospitales, y esto es para que lo sepáis, por ejemplo, pongo el ejemplo de Valencia. En Valencia el hospital que más saturado estuvo en su momento fue el Hospital General de Valencia. ¿Por qué? Porque era el hospital que más residencias de ancianos tenía en su área. Llegaban por autobuses. Luego, a medida que ha ido evolucionando, ¿qué es lo que ha ido pasando? Pues lo que ha ido pasando es que este virus, poquito a poquito, no es que haya perdido fuerza. Lo que ocurre es que ya no se ha propagado tan rápido, porque aprendimos que había que evitar pillar el virus. Pero no porque yo, que tengo 55 años, no me quiera constipar. A mí me da lo mismo constiparme, sino porque si yo me constipo y luego voy a ver a mi madre, que tiene 87 años, le doy un par de besos, le doy un abrazo y tal, pues no le hago ningún favor, porque probablemente lo voy a pasar y a mi madre sí que le puede pasar algo. Es decir, el caso de Italia, por ejemplo, ¿por qué Italia, España hemos tenido ese? Pues justamente por eso, porque somos muy latinos, somos muy de mamá, muy de tal, pero muy de mamá de tal. Ahora que te dé un beso el niño, ahora que te dé un beso el nieto, ahora que te dé... Y eso lo hemos seguido haciendo incluso durante el confinamiento. Yo tengo un amigo que vive en Roma y comentaba que él todos los domingos veía cómo llegaban a ver a la nonna, que es la abuela, y iban a saludar a todos los nietos, todos los hijos, todo. Y lo siguen haciendo incluso durante el confinamiento. Claro, no había forma de atajar todo eso. O sea, no es que el virus sea menos cabrón en estos momentos, no. Es que hemos conseguido, gracias al confinamiento, que lo hemos hecho muy bien, que no se propague. Y yo luego, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Pues los resultados de hoy, por ejemplo, los resultados de hoy ya no dejan lugar a dudas. Estamos a 5 de mayo y ya tenemos menos de 100 y pico casos nuevos en el día de hoy, si no recuerdo mal. 356. Pero es que según las predicciones, que ya lo decía el Adolfo García Sastre, que es un virólogo que trabaja en el Mont Sinai, en Nueva York, este hombre ya anunciaba que entre el 9 y el 15 de mayo prácticamente ya no habría nuevos contagios. Y esto se está cumpliendo porque el virus también tiene un ciclo de vida. Y cuando llega el calorcito, y ya ahí sí que hay estudios, aunque algunos dijeran que no, que sí, cuando hay calor, el virus se va, se atenúa, se esconde. No es que se vaya, es que se esconde, porque no le va bien el calor. Entonces, a partir de ahora, este virus que tenemos aquí, poco a poco se va a ir apagando como lo estamos viendo. Incluso aunque salgamos, incluso aunque no cumplamos del todo las normas estrictas, vamos a ver cómo va bajando. Si hacemos bien las normas, bajará mucho más rápido. Si hacemos mal, pues igual tenemos algún rebrote, pero seguirá bajando. El problema lo vamos a tener cuando llegue septiembre, octubre, que no tendremos la vacuna. O a lo mejor no tenemos todavía un tratamiento específico. Que yo espero que sí, porque vamos, estamos hablando de que hay más de 300 ensayos con diferentes fármacos y tratamientos que están en marcha y que además se espera que entre 1 y 3 meses el 90% de esos ensayos ya den resultados. Y se están estudiando muchos y además de muy variadas formas. Seguro que alguno va a salir. Y la vacuna entre final de año y el primer trimestre del año que viene va a estar seguro también. Y no va a ser solo una vacuna, van a ser varias. Ya veremos la inmunidad que nos da, cuánto tiempo, pero nos la va a dar. Esto... Pero, perdón. Sí. Sí. Entonces, y termino, que si no me voy contando, pero bueno, y me enrollo más de la cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, que a partir de ahora, hasta que llegue septiembre, octubre, vamos a estar muy bien. Y ojo, nos vamos a poder ir de vacaciones. En julio y en agosto, sin problemas, en septiembre nos vamos a poder ir de vacaciones. Igual no nos dejan salir de España, pero nos vamos a poder ir de vacaciones, ¿vale? ¿Y qué ocurrirá cuando llegue el frío? Pues no lo sabemos, porque va a depender mucho del estudio este que hay ahora de sobre 30.000 familias, de ver la cantidad de gente que
que se ha inmunizado. Eso que no lo sabemos todavía. Hay algún estudio preliminar que está saliendo por ahí que parece ser que la proporción de gente que se ha inmunizado no es tan alta como pensamos. Ya lo veremos, no lo sé, realmente. Juan Carlos, aquí has Sí. has abierto tres líneas que me parecen muy interesantes, pero primero empezaría por la de hoy por hoy, ¿cómo cuidarte del COVID? ¿Y cuál es la diferencia entre cómo cuidarte del COVID va por los medios de comunicación y cómo cuidarte del COVID por profesionales como tú? A ver, Profesionales sí, sí. ¿me A ver, entiendes? los medios de comunicación siempre buscan el titular. No quiere decir que, vamos a ver, hay buenos medios de comunicación, ¿vale? Hay medios de comunicación que son serios, rigurosos, contrastan las noticias que dan, pero desgraciadamente la gran mayoría no. Entonces, mi recomendación es que lo que son los rotativos generales, etcétera, y todo eso, no. Quiero decir, no, porque además solo buscan el titular y solo buscan poner nervioso a la gente y meter más miedo. ¿Por qué? Porque el miedo vende. Y como el miedo vende, la gente compra y cada uno compra la cantidad de miedo que quiere. Entonces, lo primero, evidentemente, acudir siempre a un profesional si tenéis dudas. Luego, en todas las comunidades autónomas hay apps, es decir, afortunadamente la tecnología ha hecho su aparición. Esto ya venía, quiero decir, todo esto ya lo sabíamos. A mí me gusta mucho todo este tema de la tecnología, pero no es el tema de que me guste mucho, sino que son unas herramientas que nos dan unas facilidades tremendas y tenemos que empezar a utilizarlas porque nos van a ayudar mucho, como ya veréis. ¿Vale? Entonces, realmente, quiero decir, preguntar siempre a profesional, ir siempre a un profesional. Y ese profesional con la que ha caído, os puedo asegurar que cualquiera de los profesionales de la salud ahora saben de sobra cómo se comporta ese virus, hacia dónde va. Luego, lo que es el tratamiento o no tratamiento, pues a lo mejor podemos diferir, porque cada maestrillo tiene su librillo y puede haber diferentes formas de enfocarlo. Pero realmente, ¿cómo nos hacemos con un virus? ¿O cómo conseguimos controlar un virus? Potenciando nuestro sistema inmune. No hay más, o sea, no hay nada inventado. Desde que el mundo es mundo, los seres humanos nos hemos enfrentado a sucesivas infecciones por virus, a sucesivas epidemias. Y hasta la fecha las hemos ganado todas, a veces con más bajas, otras con menos bajas, pero hasta la fecha las hemos ganado todas. Pero realmente, quiero decir, tenemos que trabajar nuestro sistema inmune, tenemos que hacer todo lo posible para que nuestro sistema inmune esté en las mejores condiciones para pelearse con un virus potencialmente peligroso o con un virus que no conoce nuestro sistema inmune. ¿Cuáles Porque serían, cuando no lo... cuáles Sí, serían dime, dime. esas pautas para potenciar el sistema inmunológico? A ver, la primera y más importante, lo que nos metemos por la boca. Quiero decir, lo que nos metemos por la boca es la alimentación. Quiero decir, que siempre pensamos que como estamos en el primer mundo, pues comemos bien, ¿no? Tenemos de todo y nos alimentamos de maravilla. Pues probablemente comemos bastante mal en la mayoría de los casos. Entonces, mi recomendación, pues bueno, aparte de lo típico de alimentación sana y equilibrada, pero ¿qué es una alimentación sana y equilibrada? Pues fundamentalmente estamos hablando de alimentos de proximidad. Yo le llamo alimentos de proximidad, pero alimentos frescos. O sea, hay que evitar todo lo que sea envasados, prefabricados, precocinados, etcétera. Es decir, hay que irse al ultramarinos de toda la vida, a la tienda de toda la vida, comprar la fruta, la verdura fresca y la carne, el pescado, el queso, pues al corte con el carnicero, con el pescatero y todo lo demás, todo lo que se ha hecho. Si es que además no estamos inventando nada nuevo, si os fijáis. Lo que pasa es que eso lo habíamos abandonado. Eso por un lado. Luego, lo segundo, ejercicio físico es fundamental. El ejercicio físico es fundamental. Y no estoy hablando de que te pongas a hacer un Ironman o que te pongas a hacer... No estoy hablando de eso. Estoy hablando del ejercicio físico adaptado a las circunstancias de cada uno. Y un ejercicio físico, por ejemplo, en una persona que es muy mayor, pues probablemente el mejor es caminar y caminar todos los días un poquito. Pero hay que caminar, hay que moverse, porque eso estimula nuestro sistema inmune y hace que nuestro sistema inmune esté más joven. Y luego, bueno, pues luego a nivel emocional, las emociones negativas o tóxicas, o como las queráis llamar, me da lo mismo, son el peor enemigo de nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque hay infinidad de estudios que han demostrado que, por ejemplo, la gente que tiene depresión
tiene mucha mayor predisposición a cualquier enfermedad infecciosa y cualquier otro tipo de enfermedades. Pero bueno, como estamos hablando de infecciosas, cualquier enfermedad infecciosa. ¿Por qué? Porque cuando uno está depre, cuando uno está ansioso, cuando uno genera una respuesta, un patrón, lo que llamamos un patrón bioquímico, que una de las cosas que hace es que sube una hormona que se llama cortisol, y esa hormona, ¿qué es lo que hace? Pues esa hormona lo que hace es frenar nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque lo que está detectando nuestro organismo es que hay un potencial peligro. Cuando yo estoy nervioso, intranquilo, ansioso, realmente lo que yo estoy detectando a nivel muy primitivo, porque al final no dejamos de ser primitivos, es un peligro. Tengo la sensación de que hay un peligro, de que hay algo que me está acechando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo en marcha ese mecanismo y ese mecanismo frena mi sistema inmune. Y por lo tanto mi sistema inmune pega bajón, y es esas personas, esto que veis a veces, es que no tenía ninguna enfermedad este chico o esta chica, es que no tenía ningún problema y de repente cogió una neumonía, terminó en UCI y desgraciadamente no salió. Probablemente, si se hubiera preguntado, si se hubiera indagado la historia personal de ese ser humano, se hubiera visto que a lo mejor llevaba arrastrando una depresión o un problema ya de tiempo, de un duelo que no lo pasó, o 50.000 cosas, pero algo a nivel emocional que eso como que no lo tenemos en cuenta. Pues que sepáis que además está demostrado no solamente en el tema de depresión, sino a nivel de incluso cultivos de líneas celulares. Los japoneses que lo estudian todo, cogieron celulitas y lo que hicieron es contrastar esas células en función de esa tormenta bioquímica que genera una ansiedad y vieron que las células se iban al traste y que fabricábamos muchos menos anticuerpos y que estábamos mucho más expuestos. Y luego, al final, dormir, otra cosa muy importante, quiero decir, parece una tontería, parece que no tengamos que dormir, pero la gente que no duerme o que duerme poco o que duerme mal tiene también mucha mayor facilidad para coger cualquier tipo de infección. Fíjate que estamos hablando de cosas de perogrullo, al final son cosas de perogrullo. Si yo soy feliz y no estoy ansioso, tengo más probabilidades de vivir, esto está demostrado. Si yo duermo bien, pues me voy a encontrar mejor. ¿Por qué? Porque cuando me duermo me regenero. Porque durante la noche el sueño me hace descansar y me hace repararme. Porque hay una hormona que se llama la melatonina, que es la que genera, pone en marcha no solamente mi ciclo fisiológico del sueño, sino también todo lo que son los mecanismos de reparación celular. Y si yo no me reparo, porque duermo mal, porque duermo poco, evidentemente al final voy sumando fallos en mi estructura, en mi anatomía, en mi organismo, en mi metabolismo, y al final es cuando puedo desarrollar enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes, etc. Y esto también está demostrado. Y luego, bueno, pues hay una serie de elementos, quiero decir, que ya si a la hora de dar algo o de suministrar algo, que también ayudan muchísimo. Y son todos elementos que vienen de la alimentación o de la naturaleza, como puede ser fundamentalmente la vitamina C. La vitamina C tiene infinidad de estudios en los cuales, además contra más dosis mejor, en los cuales demuestra claramente que mejora la respuesta, además la respuesta inmediata, que es la que necesitamos cuando un virus nos ataca, la respuesta inmediata frente a un posible agresor. Luego los probióticos, los bichitos que tenemos a nivel digestivo, si están bien, nuestro sistema inmune está bien. ¿Por qué? Porque son los que modulan la respuesta inmune. Son los primeros que cualquier cosa que entra por la boca dicen, ¿este es amigo o es enemigo? ¿Lo dejo pasar o no lo dejo pasar? Si los tenemos bien, nuestro sistema inmune provoca una respuesta adecuada y puede evitar ese problema. Luego también pues hay otra serie de oligoelementos que también están muy relacionados con esto, como es el selenio y el zinc. Y por último la vitamina D, así a grosso modo, tampoco quiero dar yo una gran clase. Pero vamos, estos serían las cosas básicas. ¿Alguna sugerencia concreta en cuanto a qué vitamina, qué probióticos, qué oligoelementos o básicamente cualquiera que tengamos a nuestro alcance? A ver, a mí es que no me gusta hacer tampoco propaganda comercial, ¿vale? ¿Pero te refieres de marca comercial o no? O algo que... Porque habrá mucha gente que dirá, ¿qué probiótico compro, no? O qué vitamina C o de... Vale, la vitamina C, buscar siempre dosis mínima de 1 gramo, ¿vale? Porque menos de 1 gramo, prácticamente nada.
y siempre que lleve, aparte de la vitamina C, unos componentes que se llaman bioflavonoides que potencian la acción de la vitamina C y además también son inmunomoduladores. ¿Vale? Ahí, eso si lo ponéis, vitamina C con bioflavonoides, con B, ¿vale? De bio. Encontraréis muchas casas comerciales. Os puedo decir Douglas, Lamberts y muchas otras, porque vitamina C hay un montón. Luego, probióticos. Los probióticos, muy importante. Tenemos más bichitos a nivel digestivo que células en todo el organismo. Por cada célula hay 10 bichitos. Fijaros si son importantes. Y hay muchas familias. Por lo tanto, lo que nunca se tiene que hacer es comprarse un solo probiótico, que es lo que hacen muchos. Tómese usted el Reuterio, tómese usted el Bífido, tómese usted, porque ese al final no te va a hacer nada. Porque además al final lo único que hace es fastidiarte el equilibrio, porque estás dando solamente uno y al final haces que ese prolifere y el resto no. O sea, esto es una sinergia. Hay muchas familias y tienen que actuar al unísono para que la respuesta sea la adecuada. Entonces, buscar siempre probióticos que tengan mínimo 3 familias diferentes. De 3 a 5 familias diferentes. Estos que luego te dicen, este es el que más tiene, 10 familias. Pues bien, pero vamos, uno que tenga 5 familias te va a hacer el mismo efecto, o 3 familias. Y luego el número. El número es muy importante. Aquí sí que importa el número. No 10 elevado a 9. Fijaros que siempre sea que cada bichito, que cada familia tenga un mínimo de 10 elevado a 9 de probióticos, como mínimo. Si no, tampoco estamos llegando a la dosis adecuada. Y eso, por ejemplo, hay una casa, el laboratorio Grifols está en España, está distribuyendo el Vivomix, que es el probiótico con más dosis del mercado y con más estudios científicos. Pero quien dice Vivomix, dice Multiprobiotic, y dice Symbiotics, y dice muchos otros que cumplen estos criterios que os he dicho. Y luego de oligoelementos en estos momentos, selenio y zinc. O sea, no liaros con otros, porque selenio y zinc son los que más directamente están involucrados en la respuesta inmune frente a los virus. Y sobre todo el zinc. ¿Por qué? Porque el zinc es el que impide la entrada del virus en la célula. Y para muestra un botón. Seguro que habéis oído que hay mucha gente que cuando contrae el virus se queda sin olfato. Seguro que lo habéis oído. Es que no olía nada, no sentía nada, olfato y gusto. Pues vale, cuando hay un déficit de zinc importante, ¿qué es lo primero que se pierde? El olfato. ¿Esto qué quiere decir? Pues que con el virus cuando entra, es decir, el zinc que sabe que va a entrar, va a por él. Le impide la entrada, pero llega un momento que si hay una cantidad de virus enorme, el zinc que tenemos se agota, porque lo hemos consumido para intentar evitar que ese virus entre en nuestras células. En el momento que ese zinc se agota, nos quedamos sin olfato. Por eso le pasa a mucha gente que se queda sin olfato. Si tomamos zinc, lo que estamos haciendo es frenar la entrada del virus dentro de la célula, que es donde luego él va a replicarse y a multiplicarse y procrear. ¿Hay algunos alimentos que consideres como óptimos? Porque al final, primero, ¿hay algunos alimentos que consideres como óptimos sí o sí en nuestro desayuno, comida o cena? Y luego, la importancia de la alteración del sueño dentro de estos procesos y el trastorno de poder estar en casa. Si es bueno acompañarlo con la melatonina, con el triptófano, con estas dos preguntas, que las uniría un poco. Vale, a ver, en referencia a alimentos, vale, sí que hay, digamos, lo que ahora se ha dado en llamar superalimentos o alimentos funcionales, hay muchos nombres para esto, ¿vale? Entonces, cualquier crucífera, que son el ejemplo típico de las crucíferas, es el brócoli y coliflor, etcétera, y muchas, o sea, y contra más verde, yo voy a poner por colores, que es más fácil. Contra más verde es una verdura, más propiedades tiene inmunomoduladoras. Contra más verde. Por eso el brócoli siempre decimos, qué bueno es el brócoli, qué bueno es el brócoli. Realmente, si fijaros, el verde que tiene el brócoli es tremendo. Pues bueno, contra más verde sea cualquier verdura que utilicéis, más propiedades inmunomoduladoras tiene. Eso empezaría por ahí. Luego, frutas, cualquier fruta. Quiero decir, si da igual, cualquier fruta.
Probablemente ahora, pues más los cítricos porque son los más ricos, pero sin embargo, vitamina C, la acerola tiene vitamina C a patadas y es una plantita, sin más. Y de hecho, la mayoría de las casas comerciales utilizan la vitamina C de origen de la acerola. O sea que hay muchísimas cosas. Y realmente al final es que se trata de variar. Es decir, todos los días hay que comer frutas y todos los días hay que comer verduras, porque el resto de la alimentación, quiero decir, ya digamos que tiene menos importancia directa a la hora de la inmunomodulación, pero también hay que comer su parte de proteínas, que en este caso yo sí que apostaría, yo no soy vegetariano para nada, pero a medida que nos hacemos mayores, ya hay muchísimos estudios que demuestran que nos sienta mucho mejor ser vegetarianos o ir reduciendo la carne. Entonces, yo sí que apostaría, sobre todo para los que ya estamos, los que tenemos más de 40 años, reducir más la carne e irnos más a proteínas de origen vegetal. ¿Por qué? Porque las proteínas de origen vegetal se absorben mucho mejor, las digerimos mucho mejor, y sobre todo hay una cosita que se llama fósforo, que entra directo. Sin embargo, el fósforo que viene del origen de las proteínas, ese viene muchas veces asociado a otras historias y nos puede dar otro tipo de problemas que no es el caso ahora. ¿Vale? ¿Y cuál era la otra pregunta que me has dicho? El trastorno que podemos El trastorno sufrir del de sueño. sueño dentro de Sí, este confinamiento y las posibles sí. medidas de regulación o de optimización. Vale, el trastorno del sueño. Por encima de los 40 años, en la mayoría de los casos, empezamos a fabricar menos melatonina. Por eso, por encima de los 40 años, es cuando empiezan a verse la mayoría de los trastornos del sueño. Como ejemplo, el fármaco que más se vende en España y en muchísimos otros países son los hipnóticos y los sedantes. Es lo que más. Y sobre todo por encima de los 40 años. Vale, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si no fabricamos suficiente melatonina, pues tendremos que tomar melatonina. Y la melatonina no solamente es importante porque regula el ciclo fisiológico del sueño, sino por lo que os he dicho, porque pone en marcha una serie de mecanismos que son los mecanismos de reparación celular. Nosotros funcionamos como una cadena de montaje. Estamos fabricando celulitas nuevas todos los días y alguna celulita sale rara. Por la noche se pone en marcha ese mecanismo de reparación, que para que se ponga en marcha los niveles de melatonina tienen que estar más altos, entre las 2 y las 3 de la madrugada, que es cuando hacen el pico, y poner en marcha esos mecanismos que cogen, identifican esas células que han salido raritas, si las pueden arreglar o reparar, las reparan, y si no las pueden reparar, las eliminan directamente. Luego, el triptófano. ¿Qué es el triptófano? El triptófano es es un precursor de la melatonina. Realmente. Perdón, de la serotonina. ¿Pero qué es la serotonina? ¿Qué es a dónde iba? Triptófano, precursor de la serotonina. Si yo tomo triptófano, aumento los niveles de serotonina y la serotonina, que es un neurotransmisor que lo que hace es que esté más tranquilo, menos susceptible. ¿Dónde se fabrica la serotonina? El 90% de la serotonina, que se pensaba que se fabricaba en el cerebro, no, se fabrica a nivel digestivo. Por eso es tan importante mantener un adecuado equilibrio del sistema digestivo para nuestro sistema inmune y para nuestro humor. Todos sabemos que cuando nos duele el estómago o tenemos molestias, la mala hostia que se nos pone a todos. Todos lo sabemos. Y es por eso, porque fabricamos menos serotonina. Pero es que, ¿la serotonina qué es? La serotonina es el precursor de la melatonina. Fijaros cómo está todo relacionado. Si yo fabrico poco triptófano, fabrico poca serotonina, al final es que va a parar toda la melatonina. Es la misma historia. Antes de seguir, de saltar al desconfinamiento, ¿crees que sería positivo acompañar cada noche con toma de, o sea, es positivo melatonina, triptófano y magnesio? Vale, el magnesio. Buena pregunta. A ver, el magnesio es un ansiolítico natural. Yo lo defino como un ansiolítico natural. ¿Por qué? Porque el magnesio lo que hace es reducir la hiperexcitabilidad de las células nerviosas. Con lo cual, los impulsos nerviosos, que es como se comunican, como mandamos la información de unas células a otras, es decir, lo que consigue el magnesio es que esos impulsos se hagan de una forma más tranquila, no tan rápida. O sea, los famosos tics, esto que hay gente que tiene tics, la mayoría de los casos es por falta o por déficit de magnesio. Entonces, el magnesio actúa a ese nivel, con lo cual hace que estemos más tranquilos, más serenos, mejora nuestro ritmo digestivo. Simplemente muchas veces la gente que tiene estreñimiento, solo con tomar magnesio se va a regular.
Y luego también tiene un efecto muy importante a nivel de la fatiga, de lo que es la fatiga muscular, con lo cual nos va a ayudar a dormir mucho mejor. Carlos, perdona que tenía el micro Sí. cerrado. Juan Carlos, saltando, ¿cuáles son las diferencias que vamos a encontrar en el confinamiento y desconfinamiento? Confinamiento y desconfinamiento, y cómo debemos prepararnos y reaccionar ante, primero internamente, porque internamente tenemos que lidiar con lo que sí que podemos controlar, pero externamente tenemos que lidiar con lo que no podemos controlar, pero que inevitablemente impacta con nosotros. A nivel de salud y bienestar en prevención del COVID, ¿cómo debemos reaccionar aquí o actuar o comportarnos? A ver, aquí realmente lo que podemos hacer, lo más importante que podemos hacer es, a ver, por ponerme, por ordenar un poquito las ideas. Yo creo, lo digo porque no sé, como no me habéis preguntado todavía sobre esto, hay gente muy obsesionada por lo que podemos hacer con el tema de que si toco esto, toco aquello, me puedo contagiar, no me puedo contagiar, puedo pillar el virus. Y gente además, no sé si os ha pasado ya, que vas por la calle y ya la gente, hay algunos que te miran mal si te acercas demasiado, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿no? Y incluso te ponen malas caras, incluso te llegan a decir alguna que otra tontería. Vale, quiero dejar claro esto. ¿Cómo puedo pillar yo el virus? Cuando salgo de mi casa, ¿vale? En mi casa estoy bien, ¿vale? Es mi santuario, estamos todos bien, no, pero cuando salgo de mi casa, la forma de pillar el virus es una, que llegue a un sitio que a alguien tenga ese virus, que efectivamente no lo sé. Entonces, voy a poner un ejemplo práctico. Voy al supermercado, que es donde más gente nos podemos encontrar, ¿vale? Para que yo me pudiera contagiar del virus del señor que tengo delante, por poner un ejemplo, tendría que estar encima de él. Ya, pues entonces lo primero que hay que hacer es mantener la distancia. Dos, pero es que aunque estuviera encima de él, vamos a ponernos en el caso de que me pongo muy cerca de él y este hombre está tocando la fruta o está tocando la otra, o sea, tendría que este hombre tocar la fruta lo suficiente para dejar suficiente cantidad de virus y yo tendría que ir inmediatamente después, tocar la fruta e inmediatamente después pasarme la mano por la cara. Porque si yo toco esa fruta con los virus y yo luego la mano o bien Por eso siempre es importante y siempre recomiendo que llevéis la botellita siempre encima y que la utilicéis las veces que haga falta, igual que lavaros las manos las veces que haga falta, ¿vale? Tendría que tocar e inmediatamente llevarme la mano a la boca. Ahí sí que podría pillar el virus. Pero por tocar algo que una persona que tiene el virus, si yo no me llevo la mano a la boca, no voy a pillar ese virus. Es decir, hay que relajarse, hay que vivir sin miedo, porque si vivimos con miedo, al final va a matar más el miedo que el propio virus, que eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta también. Entonces, eso quiero que lo tengáis claro. Lo que más importante, lo que más os va a proteger, siempre que entréis en un espacio cerrado, sea grande, pequeño, tal, pero si es un espacio cerrado, llevar siempre mascarilla, porque entra por ahí, ya sabéis, la vía respiratoria, y si no te lleváis guantes, que tampoco hace falta llevar guantes, pero sí una higiene de manos continua. Cojo esto, me limpio las manos con la botellita. Cojo esto otro, aunque sea un poco cansino, y me las vuelvo a limpiar. Mascarilla y eso. Porque, por ejemplo, el tema de la mascarilla, los países que simplemente desde un principio dijeron que había que llevar mascarilla han tenido unos resultados mucho mejores que el resto. Simplemente por llevar mascarilla. ¿Por qué? Porque si yo estoy y no guardo la distancia cerca de alguien, si llevo la mascarilla, pues me puede llegar alguno, pero me van a llegar 4 o 5, los demás lo esperarán a la mascarilla. Pero si yo estoy muy cerca, me los como todos. Deciros al resto que estamos anotando las preguntas y ahora cuando pasemos a esto de preguntas te iré formulando preguntas que... Vale. Juan Carlos, sí. Es una pregunta doble. ¿Qué se ha hecho bien? ¿Y cuáles han sido? O sea, porque algo que impacta y por lo cual también te dije, hablamos de hacer esto es por toda la cantidad de jugo positivo que le hemos podido sacar a esto. Entonces, porque siempre tendemos a ver el lado negativo que el positivo, ¿qué es lo que realmente se ha hecho bien? ¿Y cuáles han sido las top noticias que tú recuerdas en esta evolución y a día de hoy? A ver, lo que se ha hecho bien, hablando médicamente hablando, Sí, por favor. lo que se ha hecho bien es el tema, aunque ha sido lo más duro, y si os fijáis, los resultados son estos, es el confinamiento.
¿vale? Ha sido duro porque nos ha tocado quedarnos en casa, pero había que hacerlo. Había que hacerlo porque era la única forma de frenar la propagación del virus. ¿Y por qué sabemos que se ha hecho bien? Porque en los países en los que el confinamiento se hizo simplemente unos días antes o una semana antes, o sea, cuanto más días antes se hacía el confinamiento, o sea, el número de personas contagiadas y de muertes bajaba, pero de una manera brutal. La diferencia entre Portugal, que lo tenemos al lado, y España es simple y llanamente esa. Portugal empezó unos días antes, 5 días antes exactamente. Fijaros, o sea, el confinamiento había que hacerlo. No se hizo cuando tocaba o no se hizo lo suficientemente pronto, pero había que hacerlo y fijaros los resultados. Fijaros como ya no tenemos casi casos, como ya hay comunidades que no tienen pacientes. Como los hospitales actualmente están vacíos, os lo digo. Jamás en la vida he visto, yo trabajo en un hospital muchos años, jamás en la vida he visto mi hospital tan vacío. Pero no solo los comarcales, que el mío es un comarcal pequeñito, casi 300 camas, no, los grandes también. Están vacíos, afortunadamente están vacíos. ¿Quién iba a decir esto hace 15 días? Hace 15 días. No te hace falta irte un mes, hace 15 días. Pues están vacíos y es porque lo hemos hecho bien. Realmente lo hemos hecho muy bien en ese sentido. Y esa yo creo que es una de las grandes victorias. Para mí, otra de las grandes victorias es que nos hemos dado cuenta de que esto es cosa de todos, de que esto afecta a todo el mundo. Y yo no sé si los políticos o no se darán cuenta, pero si no se dan cuenta es porque ya no van más allá. Pero creo que sí, porque se han dado cuenta de que este virus no distingue. Da igual que tú seas guapo, alto, feo, bajo, pastoso, no pastoso, presidente de una nación o presidente de la escalera. Es que da igual. Es decir, te puede afectar a ti, te puede afectar a tu mujer, puede afectar a todo el mundo. Y esto solamente se soluciona con una estrategia. Y la estrategia es todos a una. Y si no vamos todos a una, se acabó lo que se daba. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender. Realmente para mí el gran aprendizaje es que somos, lo que he dicho al principio, que somos una tribu y cuando nos comportamos como tribu, los resultados son espectaculares. Y ya he puesto el ejemplo de cosas que se han conseguido. Es decir, jamás en la vida se había visto colaborar a organizaciones gubernamentales como los gobiernos o como la Comisión Económica Europea con empresas con una facilidad, con una velocidad, con una capacidad de resolución. Jamás en la vida se había visto eso. Jamás en la vida se había invertido tanto dinero ni tanto tiempo en hacer proyectos en común y en compartir los resultados para que el que fuera más avanzado se pudiera nutrir de todo lo que iban sacando los demás y fuera más rápido. Para mí esos son los grandes aprendizajes. Y luego para mí hay otro aprendizaje brutal. O sea, nos hemos dado cuenta que si nos paramos, el planeta nos lo agradece. O sea, un 73% ha bajado la contaminación en Madrid, un 83% en Barcelona. Acojonante. O sea, es acojonante. Es que no hay palabras, es acojonante. O sea, porque nos hemos parado, simplemente nos hemos parado. O sea, tendremos que aprender algo de esto. Yo tengo un montón de preguntas, pero como veo aquí que no se paran de suceder preguntas, vamos a abrir ya. Yo voy a, hay muchas preguntas y todas son muy interesantes, voy a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Vamos a actuar de dos maneras. Primero vamos como ya hay mucha gente que ha ido dando preguntas en el chat, por favor, el chat cerrarlo ya y quien quiera preguntar a partir de la pregunta de David, que lo haga en voz. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ir tomando las preguntas desde el principio y desde la primera pregunta que alguien hizo, voy a ir a ella y voy a bajar de ahí hasta el final. Ahora, a partir de la de David, no en el chat, por favor, mejor por audio porque lo simplifica más para todos. Voy a la primera pregunta, que es de Cristina. Me gustaría conocer cómo comparas la situación, evolución y desescalada de Alemania con cómo lo está haciendo España. Esa muy buena pregunta. A ver, la gran diferencia, es lo que estábamos hablando hace un momento. La gran diferencia entre Alemania, y no solo España, entre Alemania
y el resto de países europeos, no solo España, es que fueron muy rápidos. Tuvieron muy claro, y fíjate que ellos no hicieron un confinamiento absoluto, como lo hemos hecho nosotros. Hicieron un confinamiento selectivo, pero fueron muy rápidos en detectar su paciente cero. Su paciente cero era de una planta, no me acuerdo ahora de qué tipo de empresa era, pero que tuvieron una reunión, llegó una chinita que venía de visitar a sus padres en Wuhan, estuvo allí una semana, se fue y entonces al irse apareció el primer caso. ¿Qué es lo que hicieron? Porque ellos ya estaban oyendo las noticias de Wuhan, ¿vale? ¿Qué es lo que hizo el gobierno alemán? Pues rápidamente pilló a este señor, que cerró la empresa, esa empresa la cerró automáticamente, ni se lo pensó 2 minutos, cogió a este señor, cogió a todos sus contactos, cogió a todos los trabajadores, les hizo pruebas absolutamente a todos, y confinó a los que salieron positivos y a los posibles contactos que todavía no sabían. Y eso lo trasladó a nivel nacional. Es decir, gran cantidad de test para identificar las personas contagiadas, pero una vez identificadas las personas contagiadas, identificar a la red de contactos de esas personas, porque si han estado en contacto con esa persona, probablemente haya alguno contagiado también. Y así sucesivamente. Y así es como han conseguido, o sea, los números que tienen. O sea, el número de contagiados de un país de 74 millones como Alemania es de risa. Y el número de muertos es de risa, afortunadamente. Y luego, sobre todo, tienen quiero decir, esto es una de las cosas que también comenté en mi lista. Es decir, los países gobernados por mujeres son los países que mejores resultados han tenido. Y hay varias cosas en común, no solamente porque sean mujeres. Son más rápidas, más ejecutivas, mucho más, y más creativas. Las 3 cosas. Entonces, fueron muy rápidas a la hora de decir, este es el problema y esto es lo que hay que hacer. Muy ejecutivas a decir, esto vamos a hacerlo así, 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 así. Y creativas, quiero decir, no solamente dijeron, no, vamos a ver, hay que aislar, pero también hay que informar, vamos a crear apps, vamos a facilitar que la gente se pueda, por ejemplo, Islandia, voy a poner el caso de Islandia, que es el país que menos... Y movemos a la siguiente pregunta. Que menos casos tiene. El caso de Islandia es que lo que hicieron es test de detección masiva a toda la población, gratis, o sea, quien quisiera, evidentemente, pero luego aquellos que salían positivos, evidentemente confinamiento, pero luego dijeron, y quien se quiera confinar, nosotros le pagamos el sueldo. Y la gente que se quería confinar voluntariamente para evitar la propagación... Menos mal que se no ha pasado. Claro, y le pagaban, pero bueno, para que veáis, le pagaban el sueldo. Claro, y luego información, muy importante. Desde el minuto cero, información, información, información. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿eh? Sí. Que si no, tenemos que ir... Sí, te me voy yo. Vale. Fréname tú, porque si no, no te preocupes, empiezan a llegar ideas y no... Francisco Javier Casas. Hola, Juan Carlos. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud no obliga a ponerse habitualmente mascarillas cuando es una prevención de transmisión? Vale, estamos de acuerdo. Es decir, yo no estoy nada de acuerdo con que la OMS de entrada y le ha costado. Ahora ya lo está diciendo que sí, con la boca pequeña, pero está diciendo que sí. Desde un primer momento tenía que haber dicho que había que llevar mascarillas, porque es un virus respiratorio. Es que vamos, hay cosas que no se entienden. Es un virus que entra fundamentalmente por las vías respiratorias, en un 90% de los casos. Hay otros 10% que entran por todos lados porque no vienen al cuento, pero que, coño, pues si te pones una mascarilla, y no hace falta además, fijaros, la gente se ha comprado unas mascarillas impresionantes. Yo tengo pacientes que tienen una mascarilla 50.000 veces mejor que la mía, pero vamos, psicodélicas totales. No, o sea, tú puedes llevar un pañuelo de seda, un pañuelo de algodón, que te tape la nariz y la boca, y con eso estás eliminando el 90% de los virus que te puedan venir. Si llevas una mascarilla porque es más cómoda, porque te resulta más eso, pues la llevas. Pero no tiene ningún sentido lo que hizo la OMS, ninguno. O sea, no lo comparto en absoluto. Pero bueno, claro, la OMS está gobernada por políticos, no por médicos. O por médicos metidos a políticos. Siguiente pregunta de Mariby Cervera. ¿Es normal en esta situación la alteración del sueño? Has comentado algo, pero quería
Sí, puntualizarlo. a ver, sí, Mariví, sí, es normal. Quiero decir, es normal, una, si ya lo tenías, pues bueno, lo que hace es empeorar, porque estamos en una situación de incertidumbre, realmente es incertidumbre. Ahora ya empiezan a verse la luz al final del túnel, pero al principio era una incertidumbre total. Nadie sabía qué iba a pasar, cómo iba a pasar, cuánta gente se iba a morir, nadie lo sabía. Entonces, eso genera un estado de ansiedad que genera una serie de patrones bioquímicos, de una serie de hormonas y de neurotransmisores que hace que, evidentemente, no duermas. Por eso es muy importante lo de las rutinas, lo de ponerse rutinas, porque si uno se pone rutinas, al final el cuerpo se habitúa y los hábitos son muy importantes. Y es lo que hace que, pues cuando llegue la hora de dormir, es lo que hacemos. Fíjate, una cosa que hacemos cuando los padres, cuando los niños son pequeños, lo del hábito de dormir, luego lo perdemos cuando somos mayores. Pues eso es lo que deberíamos hacer ahora también. Em, Gracias por la respuesta. Jaime pregunta, no me gustan nada los complejos vitamínicos, probióticos, etcétera. En teoría, con una buena alimentación no haría falta nada no haría falta nada no haría falta tomarlo de manera artificial, ¿no? Vale. Con una buena alimentación no haría falta nada, evidentemente. Si tú tienes una buena alimentación en la cual puedes obtener los probióticos, porque por la alimentación, los yogures y los salazones y las coles fermentadas y otras muchas cosas, ahí es una fuente natural de probióticos y luego pues fruta, verdura, etcétera, por supuesto. Pero, o sea, ¿por qué recomiendo yo en algunos casos, ¿vale? En algunos casos que se tomen, porque cuando tú tienes, quiero decir, un bicho que tiene una potencia importante, necesitas dosis altas. Y, por ejemplo, para tomarte 2 gramos, vamos a decir, una dosis muy normalita, 2 gramos de vitamina C, necesitarías tomarte pues entre 30 y 40 kilos de naranjas al día, por ponerte un ejemplo. Entonces, eso es inviable. Es mejor que te tomes los 2 gramos porque te va a ayudar. Pero bueno, luego aparte de todo, hay estudios de sobra. Y si quieres, me escribes por correo o lo que sea, y yo te mando todos los estudios que hay en los que demuestran claramente la eficacia de determinados complejos y en determinadas circunstancias. Bueno, porque tomárselo por tomárselo, ya te digo yo que tampoco sirve para nada, ¿eh? Eso es cierto. Siguiente pregunta, Maribí. En homeopatía, ¿cuál sería positivo? ¿Qué sería positivo? No entiendo la pregunta bien Creo del creo todo. que se refiere a Hablaba sobre el sueño. Ah, perdón. Ah, vale, para el sueño. A ver, es que tú sabes que la homeopatía, dependiendo de cada persona, se puede dar una cosa o se puede dar otra. Entonces no te puedo decir exactamente qué sería lo mejor o lo peor, porque se individualiza mucho el tratamiento. Luego también tengo que decir una cosa, que decir, para que nadie se lleve, porque aquí hay mucha gente y para que nadie se lleve a engaño. A ver, no hay ningún medicamento homeopático que cure el COVID, no hay ninguno, ¿vale? Es decir, yo utilizo, que pues a mi presentación Isla ya lo ha dicho, tengo un enfoque bastante abierto e integrativo, pero tengo mucho sentido común, o creo que lo tengo. A lo mejor no, a lo mejor hay gente que piensa que no. Y para mí el sentido común es que uno tiene que utilizar las herramientas que son eficaces en ese momento. Entonces, lo que no puede ser es ser talibán de nada. No se puede ser talibán de nada. No se puede decir que la homeopatía es lo mejor, ni que la medicina científica es lo mejor, ni que la fitoterapia es lo mejor. No, no, porque cada momento, cada circunstancia y cada paciente requiere una actuación determinada. Entonces, dependiendo de la patología, dependiendo de ese paciente, dependiendo de lo que pasa, pues se dará un tratamiento u otro. Si hay que dar antibióticos, se da antibiótico. Si hay que dar probióticos, se dan probióticos. Si hay que dar homeopatía porque puede beneficiar en algunas cosas, se puede dar. ¿Qué es lo que tiene en común todo esto que yo utilizo? Y esto es para que os quede claro. Es decir, yo siempre busco que haya una mínima evidencia científica. Y os puedo asegurar que yo todo lo que utilizo tiene una mínima evidencia científica porque necesito buscar que haya una base clínica, una base científica que me explique por qué esto va bien para esto y no para otras cosas. Estaba con el micro Más. apagado. Siguiente pregunta. Sí. Yulisa pregunta, ¿puede crear un problema dormir mucho? ¿Puedes usar melatonina si no tienes problemas de sueño? A ver, si no tienes problemas de sueño, en principio no tienes por qué utilizar melatonina. Si tú te haces tus 7, 8 horas normales, es decir, el mínimo, estamos hablando de 7 horas, el mínimo sería 6 horas. A partir de 6 horas ya parece ser que la cosa va bien.
pero si no tienes trastornos del sueño, yo, por ejemplo, afortunadamente no tengo trastornos del sueño. Y ha habido alguna temporada que he tomado melatonina, pero eran temporadas en que sí que tenía. Si tú haces tu sueño normal, tu pico de melatonina subirá como toca y hará las funciones que le toca hacer. No es necesario tomarla. Siguiente pregunta, que lo voy apagando para que no haga eco. Ruth Sí, pregunta, ¿y los aires acondicionados para la transmisión del virus? vale. Esa es otra de las preguntas. A ver, los aires acondicionados, en principio, no tenerles miedos. O sea, tendrías que ponerte delante del aire acondicionado y estar respirándolo, pues, media hora, ¿no? Para que al final pillaras algún virus que va suelto por ahí. Pero no hay ningún peligro, ninguno, con el tema de aire acondicionado. Julissa pregunta, ¿se puede transmitir a través de las mucosas oculares por las microgotas? Sí, sí, pero lo que pasa es que es muy difícil, ¿eh? Esto sí que es cierto. Este mecanismo de transmisión se ha visto, pero se ha visto solo en sanitarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros sí que metemos la cara muy a fondo. Es decir, cuando tú tienes un paciente que se está poniendo muy malito, no lo tratas a distancia, estás encima de él, o si lo tienes que intubar, o si tienes que coger una vía. Entonces, si en un momento dado ese paciente tose, escupe o lo que sea, y te entra por la conjuntiva del ojo, sí que, pero claro, tendría que ser una dosis importante, o sea, un paciente con una carga viral, lo que se llama carga viral, muy elevada. Pero ya te digo que eso son los únicos casos que se han descrito, han sido siempre en sanitarios. Por eso la visera esta que veis en algunos casos, que llevan los equipos estos de protección individual, ¿vale? Solo la llevamos nosotros. Ahora, por ejemplo, las peluqueras, pues, por ejemplo, a la que sea peluquera yo también la recomendaría. ¿Por qué? Porque también va a estar muy encima. Pero al resto de gente, pues no, simplemente manteniendo la distancia de seguridad es suficiente. Siguiente pregunta va para Antonio Martín. A ver, un momento. Voy a tomar la primera pregunta. ¿Consideras una medida de prevención y o tratamiento para COVID-19 la hipertermia global progresiva? Ya sea sauna o cápsula de hipertermia global, salvo la cabeza, para oxidar o matar al virus. A ver, no conozco sé lo que es la hipertermia, ¿vale? Pero no conozco ningún estudio que haya demostrado que se cargue el virus. Sí que es cierto que tiene un efecto biocida, es decir, que se carga a este tipo de bichos. Pero no te puedo decir si sí o si no, porque no existe ningún estudio por lo menos que yo conozca, de la hipertermia. Entonces yo siempre prefiero hablar con estudios en la mano. Sí que te puedo hablar, por ejemplo, del ozono. Del ozono sí que hay estudios. Y de hecho los chinos hicieron varios estudios, además con más de 100 pacientes, en los cuales sí que vieron que la ozonoterapia tenía unos efectos muy beneficiosos para matar al virus. Pero de la hipertermia no te puedo decir nada porque no conozco. Siguiente pregunta. Como Antonio ha hecho 5, voy saltando entre las de Antonio y el resto. Carlos Félix pregunta, ¿los curados y sanos siguen contagiando? No hablo de las No. personas asintomáticas, sino de aquellos que lo han pasado. La verdad que muy buenas preguntas, todos, ¿eh? Sí, sí. A ver, si pones delante curados y sanos, quiere decir que la PCR es negativa, es decir, no tiene virus. Voy a explicar. No sé si habrá alguna pregunta sobre eso, pero ya lo explico y ya está. La PCR es una técnica que lo que mide es material genético del virus. Sabéis que los virus son simplemente material genético, no son ni siquiera células. Y en este caso, este virus, sabéis que hay dos tipos de material genético, uno es el ADN y el otro es el ARN. Este es ARN. Pues la PCR lo que detecta, que es la que te meten, y os puedo asegurar que es muy desagradable, porque me lo han hecho, te meten esto vamos, que te llega casi hasta el cerebro y te dan un par de vueltas por ahí dentro, que a mí se me cayó una gota, vamos, una lágrima tremenda. Entonces, el tema está en que esa detecta ARN de ese virus. Por lo tanto, si detecta ARN de ese virus, es que tú tienes el virus. ¿En qué cantidad? Eso ya, porque luego son capaces de medir, de darte la cantidad, tantas copias, tantas tal, etc. Eso es la PCR. Entonces, si la PCR es negativa, tú no tienes virus, no eres contagioso, no tienes. Otra cosa es la serología, ¿vale?
que se está haciendo ahora un estudio. La serología es la determinación de anticuerpos. Y entonces hay dos tipos de anticuerpos. Uno es el IgM, que el IgM lo único que indica es infección activa. Si yo tengo IgM positivo, tengo el virus y tengo la infección aguda en ese momento. Aunque esté asintomático, pero la tengo. Si yo tengo el IgG solo, lo único que me está queriendo decir es que he pasado o he tenido contacto. Pueden ser las dos cosas. Lo puedo haber pasado como un constipado normal y corriente y no le he dado ninguna importancia, o he tenido contacto y he desarrollado inmunidad. Y esas son las dos formas. Pero una te dice si tienes el virus o no, y la otra lo que te dice es si tu sistema inmune ha reaccionado frente al virus o no. Siguiente pregunta. Iríamos a Óscar Castillo Flores, que habla de que es parecido, pero bueno, sí. ¿Y el modelo sueco, Juan Carlos? A ver, el modelo sueco. A ver, los suecos han dicho que ellos no hacen nada, ni confinamiento selectivo, ni nada, solamente información a la población. Vale, se les está yendo de las manos en estos momentos. Los resultados en Suecia se les está yendo un poquito, pero no tanto como se esperaba. ¿Pero por qué? Porque el pueblo sueco es un pueblo nórdico. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que es gente que está acostumbrada a que si le dicen, ojo, que es lo que han hecho, han dado recomendaciones. Entonces, aquí tú sabes que en España o en Italia si hubieran dado solo recomendaciones, ¿qué hubiéramos hecho? ¡Oh! Hubiéramos hecho eso, la gran mayoría. O sea, unas narices. Que me quedo yo aquí, ¿qué tal? Y esto no. Pero sin embargo, los suecos sí, los suecos hacen caso. Pero aún haciendo caso, como salen, como se van a los bares, como tienen reuniones, es decir, se les está yendo. Y están teniendo muchos más casos de los que ellos pensaban que iban a tener. O sea que el modelo sueco no me sirve de nada. Sin embargo, el modelo danés o el modelo noruego, que sí que lo que han hecho es test de detección masivos y aislar confinamiento selectivo a los que daban positivo y sus contactos, los resultados son impresionantes. O el finlandés, que también está al lado. Gracias. Maika pregunta, ¿los complementos o suplementos se pueden tomar en ayunas? ¿Qué hay de verdad sobre los rumores de la vacuna contra el COVID que modificaría el ADN, etcétera? No, a ver, los suplementos se pueden tomar en ayunas, perfectamente. Yo, de hecho, normalmente lo que hago es, lo primero que hago nada más levantarme, si tengo que tomarme algo, me lo tomo nada más levantarme en ayunas. De hecho, Juan Si Carlos, te lo tomas perdona sí, que te interrumpa aquí, los probióticos hay que especialmente hay que tomarlos en tomar ayunas. ayunas, ¿no? Sí, sí. Los probióticos, por supuesto. Los probióticos, si te los tomas con la comida, pierdes la mitad, ya se van por el camino. Probióticos siempre, pero todo lo que es vitamina, minerales, etcétera, mejor en ayunas porque la absorción es mejor, pero vamos, si te lo tomas después tampoco pasaría nada, porque no hay tanta pérdida. Pero los probióticos sí, los probióticos siempre con el estómago en ayunas. Y luego lo que tú decías del ADN, a ver, no es verdad, no es verdad. Estos son bulos, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? A ver, la vacuna, dependiendo del tipo de vacuna que sea, las clásicas han sido la de los virus atenuados que está atontado. Entonces no te produce infección, pero sí que te produce respuesta inmune. Los inactivados, que te produce respuesta inmune y no te enteras de nada, pero es que luego ahora hay una serie de diferentes tecnologías que que no van por ahí, que van por otro lado, que solamente buscan dianas terapéuticas muy concretas de partes del virus que saben que son las que más respuesta inmune generan. Entonces, realmente, para mí, la gran esperanza está ahí, porque si yo me dan, es decir, diferentes segmentos, porque al final son segmentos de su ARN, en los cuales yo voy a generar una respuesta a varios de ellos, mi inmunidad va a ser mucho más global, mucho más amplia y mucho más duradera, sin exponerme al virus, porque solamente es un trocito de él. Y no es cierto que va a alterar mi ADN. Vamos, todos los virus, desde que el mundo es mundo, ya lo he dicho antes, los virus necesitan meterse en nuestras células para sobrevivir. A ver, seguro que de aquí hay muchos que tienen herpes de repetición. ¿Qué es un herpes de repetición? La típica pupita que te sale, ¿vale? Un herpes de repetición. Los herpes, ¿dónde se meten? Se meten dentro de núcleo. Se meten exactamente dentro del DNA.
y se esperan. Y cuando baja mi sistema inmune, porque lo que hacen es aprovechar un descenso de mi sistema inmune, se ponen a fabricar y ya está, pero están siempre ahí, ¿vale? Pero no te van a modificar el ADN. Otra cosa es que sí que hay una relación directa entre determinados tipos de virus y el desarrollo de cánceres, que a lo mejor eso es lo que tú has oído. Sí que es cierto, pero para eso se tienen que dar una serie de circunstancias, aparte de que tengas el virus, de que tu sistema inmune esté de capa caída y muchas otras cosas. Seguimos con la pregunta, con otra pregunta. Francisco Javier Casas pregunta: ¿los niños pequeños deberían llevar mascarillas? O bueno, no A ha ver, puesto los signos sí, de interrogación, pero lo sí. entendemos así. A ver, vamos a ver, los niños pequeños, como cualquier persona, si entran, o sea, la mascarilla hay que llevarla, seas niño pequeño, adolescente o adulto o lo que sea, hay que llevarla cuando entras en un espacio cerrado. En un espacio cerrado, siempre. O sea, nada de transporte público que ahora lo han hecho obligatorio. El transporte público es el paradigma del espacio cerrado, ya más pequeño. Pero tú siempre que vayas a entrar en un espacio cerrado, llevas siempre mascarilla. Si vas por la calle y es una calle que no está muy transitada, o sea, que vas tú solo, no te hace ninguna falta. Otra cosa es que tú vayas por el centro de Valencia, por el centro de Madrid y te estás cruzando con mucha gente. Entonces sí, las calles transitadas también, porque te estás cruzando con mucha gente. Pero solamente hay que llevar la mascarilla cuando tú vas a entrar en un espacio público cerrado. Si no, no. Siguiente Y pregunta, todos, todos. perdón. Siguiente pregunta Sí. de David. ¿Cuáles serían los síntomas a tener en cuenta en los niños, Juan Carlos? A ver, los niños lo pasan como un constipado, un modilirondo, fiebritos. Fíjate tú, fiebritos sin más. No, no, nada más. Es lo que se ve. Es fiebre, tos, y además los niños es que la mayoría de los casos ni se enteran. Se ponen malitos dos días o 3 días como mucho y ya está. Pero fiebre y tos, nada más. Siguiente Y, pregunta. Ah, perdón. Siguiente. no, pero que además que los niños, afortunadamente, vamos, les hace cosquillas este virus. No Siguiente hay, pregunta no hay peligro. de Francisco Javier Casas. Ahora hay todo un mercado referente a las mascarillas, las lavables, las utilizables. ¿Son de verdad eficaces en cuanto a seguridad? Bueno, creo que esto lo ha respondido, ¿no? Sí, vamos a ver. Vale. El tema es que tú lleves algo que evite que el virus te entre por la nariz y por la boca. Vale. Evidentemente, contra más cerrada está, mejor. Pero realmente, ¿quién necesita una mascarilla que esté muy cerrada? Alguien que va a estar muy cerca de un posible contagiado, como podemos ser nosotros, o como puede ser otra gente que a lo mejor en un momento dado puede estar. Ahí sí, pero para ir por la calle, con que llevaras un fular de seda precioso, maravilloso, pero que llevaras bien tapadita la nariz y eso, o de algodón, hay 3 tejidos, que además lo puse también en mi lista. Hay 3 tejidos que además se ha hecho el estudio y los que han demostrado que reducen un 75% la entrada del virus, que es la seda, el algodón y el chifón. No sé lo que es el chifón, pero suena muy bien. Siguiente pregunta de Paloma Tello. Si tienes anemia, ¿habría que tomar algo más que un probiótico para prevenir el COVID? ¿O solo con los consejos que has dicho antes de probióticos sería suficiente? A ver, la anemia es que tú tienes la hemoglobina bajita, ¿vale? Eso no tiene nada que ver con el COVID o no COVID. Quiero decir, si tú tienes anemia, habrá que ver que a lo mejor tienes un déficit de hierro o que tienes un déficit de vitamina B12 o de ácido fólico o de otras cosas. Pero eso en principio no tiene nada que ver con los probióticos o no probióticos. Eso es un problema de que no fabricas los suficientes glóbulos rojos, que es la anemia. Eso habría que buscar otra solución. Siguiente pregunta, Francisco Javier Casas. He leído esta mañana en tu chat que hablas de unos test parecidos a los test de embarazo para detectar rápidamente el Ah, COVID. sí. ¿Lo van a repetir X la población ante una sintomatología? A ver, estos son, sí, lo que hablaba eran unos test que parecen los de embarazo, porque tú pones cualquier muestra biológica, que puede ser saliva, puede ser orina, puede ser sangre, puede ser cualquier muestra biológica, ¿vale? Moco, para que nos entendamos, esta lo que hace es detectar una serie de proteínas que tiene el virus, y que diría, ¿tienes el virus o no lo tienes? ¿Para qué sirve esto?
es un diagnóstico muy rápido, es como por eso he puesto lo del test de embarazo, te tienes que esperar un momentín a que cambie de color, porque es por color, ¿vale? Y luego, por ejemplo, si lo que queremos, porque es lo que tenemos que hacer, o sea, en septiembre, octubre, realmente lo que habría que hacer, que yo espero que se haga, porque ya hemos aprendido la lección, es para evitar un rebrote, cada vez que, o sea, si yo voy a entrar en mi hospital o yo voy a entrar en el Corte Inglés o yo voy a entrar en lo que sea, a trabajar, tal, pues que hubiera este tipo de test que son muy sencillos, muy baratos, y entonces decir, bueno, si me da positivo, pues oiga, vaya usted a su médico, quiero decir, protéjase, tápese, quédese en su casa, etcétera. Te da mucha tranquilidad saber quién y sobre todo no dejas pasar a alguien que pueda propagarlo, porque al final donde se propagan es en los espacios cerrados donde hay mucha gente. Por eso las residencias ha sido carne de cañón, porque con que hubiera un abuelito que lo hubiera pillado, automáticamente iban todos detrás, porque están todos juntos y los llevan todos juntos al mismo sitio, ¿sabes? Sí, siguiente pregunta Sí. para Elena. Perdona, que es que se ve que voy en retraso. Siguiente pregunta para Elena Gel Casado. Me gustaría saber por qué se recomienda quitarse la ropa y lavarla una vez hayas tenido en contacto con la calle, incluyendo el calzado. A ver, esto es una cosa que salió al principio. Esto es la historia de siempre, ¿vale? Entonces, hubo gente que empezó a decir, hay que limpiarse los pies, hay que quitarse el calzado, hay que cambiarse de ropa. No es necesario. Pues te lo digo así, claro, porque si no, claro, no daríamos abasto. A ver, una cosa es que yo, que vengo del hospital, llegue a mi casa y me quite, que lo hago, me quite los zapatos, me quite, ¿por qué? Porque llevo 24 horas o 8 horas, si solamente iba a trabajar por la mañana, en un sitio donde hay posible contagio. Pero una persona que está andando por la calle no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Que es decir, protegerse la nariz y la boca y lavado frecuente de manos con agua y jabón o con los geles hidroalcohólicos o lo que haga falta. Y ya está. Lo de quitarse la ropa, los zapatos, nada, en absoluto. Por ahí no vas a pillar ni se va a quedar ningún bichito. Tener en cuenta que el alcohol, la lejía y el agua oxigenada en un minuto lo mata. El Belén, que está afuera. perdón. No, Belén ya está, ya está. pregunta, en el Reino Unido están saliendo niños con COVID-19 que les salen ronchas inflamadas y que van a la UCI. Es raro, pero ocurre. ¿Sabrías algo de esto? A ver, no sé si se refiere a los casos estos que han salido ahora de shock en niños, de shock de estos. Porque vamos, en los niños, todos los niños, cuando cogen una infección vírica, sea el virus que sea, les sale un exantema. Un exantema son ronchas, ¿vale? Cualquier virus produce exantema a nivel cutáneo, que es que aparece cualquier manifestación en la piel, que se pone rojito, ronchas, urticaria o lo que sea. O sea, eso, si van a UCI es porque es lo del shock, ¿vale? No hay, o sea, ninguna relación entre esos casos de shock que se han comentado en la prensa con el COVID. No hay ninguna. Que lo sepáis, es un bulo, es mentira. Lo que pasa es que al final es sensacionalismo. Realmente la primera vez que se dijo eso, se dije, es posible que, además yo me acuerdo del titular y el titular decía, es posible que haya una relación entre el shock tóxico, que se llama shock tóxico, y el COVID. Ese era el titular. Y de ahí se quedó de que no era que era posible. Y luego, claro, tú leías la noticia y te decía que, bueno, que habría que estudiarlo. Pues bueno, ya se ha estudiado y se sabe que no. Siguiente pregunta de Amaya. Y luego vamos a Laura, que levanta la mano ahí en la voz. Amaya pregunta, ¿cada cuánto tiempo debemos usar una mascarilla nueva? A ver, depende del tipo de mascarilla, ¿vale? Hay mascarillas que son de quita y pon. Claro, es que me tendrías que decir el tipo de mascarilla. Pero vamos a ver, por poner un ejemplo, la mascarilla normal, la que están repartiendo, ¿vale? La que están repartiendo, pues tú la puedes utilizar, que yo, por ejemplo, la que me pongo en el hospital, yo le pongo como mucho 3 días. Más de 3 días ya se ha humedecido del vapor de tu agua, de respirar y ya no sirve para nada, ¿vale? Vamos a poner 3 días. Luego hay algunas que las puedes reutilizar, que las puedes lavar. Por ejemplo, claro, yo por eso digo, si es que realmente a la gente que no está trabajando en un entorno
con pacientes potencialmente contagiosos no le hace falta una mascarilla como tal. Es decir, hazte la de tela. Y la de tela la puedes lavar, secar y te la vuelves a poner todas las veces que quieras. Ya está. Siguiente pregunta va para Laura, que es de voz. Laura, que habías levantado la mano. Sí, hola, buenas. Bueno, la mayoría ha sido contestada así un poco sobre la marcha, como por ejemplo cuando has dicho que ya era menos virulento que al principio y había menos riesgo, me ha parecido entender. Pero mi pregunta es, ¿la población que ha salido, o sea, los que no hemos estado en cuarentena porque hemos salido, nos hemos vuelto a lo mejor inmunes o es porque nos hemos cuidado bien y ahora con el desconfinamiento tenemos que tener el mismo cuidado? O sea, el cuidado siempre hay que tenerlo. Vale. Porque, claro, quiero decir, yo antes cuando iba a trabajar iba sola, no había nadie. Iba a 20 Mm. kilómetros de ida, 20 de vuelta, y ahora hay gente por todos los sitios. Entonces, ¿tiene que ver algo la inmunidad con esto o A es ver, genética simplemente? no, O tengo que tener el mismo cuidado, claro, el cuidado siempre tiene que estar. a ver, el Yo antes cuidado, de haber estado toda la cuarentena fuera de casa para... Porque, a ver, el cuidado, en principio, hasta que no tengamos una vacuna o tengamos un tratamiento efectivo, tiene que ser el mismo, que es que se compone básicamente de mantener la distancia, llevar la mascarilla y lavado frecuente de manos. Y olvidaros, ese es los cuidados mínimos que hay que tener a la hora de evitar que el virus entre en tu organismo, ¿vale? Antes, durante, después. Eso es lo mismo. O sea que ahí no hay ningún cambio. ¿Qué es lo que, vamos, no, si has desarrollado inmunidad, eso, como no te hagas un análisis, no lo puedes saber. Pero si no has entrado en contacto con el virus, que es lo más probable, si no has tenido en ningún momento ningún síntoma ni nada de eso, lo más probable es que no hayas entrado. Por lo tanto, no habrás desarrollado inmunidad. Lo que ocurre es que sí que hay gente que habrá desarrollado. No sabemos todavía la proporción de gente. Lo ideal es que mínimo más de un 30% de la población, para aquello que se llama lo de la inmunidad de grupo o de rebaño, hubiera desarrollado, y eso sí que nos protegería a los demás. ¿Pero por qué nos protege? Nos protege porque se va a propagar mucho menos. Si hay un 30% que es inmune, esos no lo propagan. Y contra más gente que haya inmune, esos no lo propagan. Por lo tanto, menos posibilidad tengo de yo, que no soy inmune, de pillarlo. ¿Vale? Por eso la gente que no se vacuna está protegida, porque el 90% están vacunados. ¿Vale? Y entonces hay que tener cuidado con todo eso. No es lo mismo que decir que no estás inmune. Probablemente no estás inmune. Pero bueno, los cuidados es lo mismo, a fin de cuentas. Siguiente pregunta de Antonio Martín. Desde tu punto de vista, ¿por qué en países como... Bueno, en realidad la 2, que es de Suiza, ya la has respondido. 3, ¿qué opinas del kefir en leche de cabra ecológico como probiótico? Pues muy bien, opino que está muy bien. El kefir es otro de lo que decía yo, es un excelente productor de probióticos natural, me parece fenomenal. Si te gusta con leche, hay kefir de agua también, por ejemplo, para la gente que es intolerante a la leche o a la proteína de la vaca. Pero vamos, que perfecto. ¿Eh? Sí, Es una fuente muy rica. siguiente pregunta. ¿Ves relevante la exposición progresiva al sol matutino sin cremas y sin gafas, amanecer hasta las 11 de la mañana para reforzar el sistema inmune? A ver, sí que está claro que esto que se llama helioterapia, ¿vale? Que es lo que tú estás describiendo, tiene sus efectos sobre el sistema inmune. No sé hasta qué punto, pero vamos, evidentemente tu sistema inmune va a estar mucho mejor. También es verdad, ¿vale? Que como venimos de donde venimos, y el otro día escuchando a Salva Fernández, lo de los cavernícolas, como somos cavernícolas, porque somos realmente, somos 5 minutos evolucionados, pero el resto del día somos cavernícolas todavía, porque la evolución es así. Entonces, realmente, nuestro sistema inmune, que es decir, donde reacciona muy bien y donde además lo podemos potenciar, es en la exposición al frío. ¿Vale? Y de eso sí que hay muchos estudios que demuestran claramente que la exposición al frío de una forma controlada mejora nuestra respuesta inmunitaria y otras muchas cosas. Pero bueno, el sol, como tú me lo estás diciendo, también, por eso todo lo que decir, cuando éramos cavernícolas y salíamos y salía el astro rey, todos nos quedábamos mirando y esa, digamos, eso que nos daba y luego la formación de la vitamina D, claro, que necesita de la exposición al sol. La vitamina D es un potentísimo inmunomodulador, con lo cual también va a mejorar.
Las últimas 3 preguntas. Jaime, soy farmacéutico en una residencia de ancianos. Me interesa saber qué futuro se imagina para ese tipo de centros. A ver, pues yo me imagino que si yo, a ver, no lo sé, porque al final tendrán que tomar las decisiones quien las tenga que tomar, pero realmente esto tiene que hacer pensar y mucho, porque lo que se ha visto es que las residencias no han funcionado como residencias, han funcionado como aparcancianos. Y una residencia se supone que es un centro sociosanitario. Ha brillado por su ausencia la parte sanitaria y la social ya veríamos hasta qué punto. O sea, ha habido residencias que se han quedado sin residentes, ¿eh? El 90%, estamos hablando. Es decir, ahí no había ningún tipo de control. Por lo tanto, es decir, el concepto de residencia como aparcancianos tiene que desaparecer y tiene que desaparecer Interesante por esto. completo. Claro, tiene que cambiar ese concepto y que sea de verdad un centro sociosanitario. Y un centro sociosanitario tiene una labor social y tiene una labor sanitaria. ¿Por qué? Porque los abuelitos necesitan atención sanitaria continua. Son los más vulnerables. Llevan diferentes tipos de tratamientos y son los que están más expuestos a cualquier problema. Y había muchas de esas residencias que no tenían ese tipo de atención sanitaria. No la tenían. Y esto es lo que ha pasado. Claro, voy a poner un ejemplo muy rápido. Aquí hay una residencia de ancianos, que es la de Carlet, que es de titularidad pública, que tiene 74 pacientes. Es la residencia más grande de la Comunidad Valenciana. ¿Sabéis cuántos casos de COVID han tenido? ¿Cuántos? 0. ¿Sabéis por qué? Porque como es de titularidad pública, estaban obligados a cumplir con todos los protocolos que les mandaban todos los días, de aislamiento, de separar a los ancianos, de no tenerlos en la misma habitación, 2, sino separarlos, ¿vale? De no llevarlos al comedor todos juntos y que estuvieran ahí todos juntitos, no. Todo eso lo cumplieron a rajatabla. Y mira los resultados. Yo estoy esperando ver los resultados de la mayoría de las grandes residencias privadas que cobran una pasta, que es todo muy bonito, una habitación, hostelería pura y dura, ¿vale? Pero que no había ningún tipo de atención sanitaria. Ahí es donde se han muerto. Pero además así. Y esto es muy duro de decirlo, pero ha sido así. O sea, los que más han pagado son los que más se han muerto. Siguiente pregunta. Maribí Cervera. Bueno, te daba simplemente las gracias. Tus noticias durante este confinamiento han sido y son las únicas que me aportan optimismo. Isabel Segovia decía, en verano cuando nos visitan los mosquitos, si pica uno después... qué buena pregunta. Si pica uno después de picar a alguien con virus, ¿nos puede contagiar? No, Una pregunta muy no. buena. Puta madre. No, la pregunta es buena, pero la contestación es muy rápida, no. O Perfecto. sea, no No, asustar. mejor. No, Esa no, contestación es claro. de puta madre. No asustaros. No, porque además es que esto ya se ha visto y ya se ha estudiado y no. Quiero decir, por lo que hemos hablado antes de la carga viral. O sea, vale, el virus puede haber, el mosquito te puede haber pillado, 1, 2, 3 como mucho, y en la mayoría de los casos te pica y no llega a entrar en tu torrente sanguíneo, en tu sangre, o sea, que se queda ahí. O sea, no hay. O sea, que os van a picar los mosquitos y aunque le piquen a otro y luego te piquen a ti que tenga el COVID, no te lo va a pasar por encima. Perfecto. Siguiente pregunta de Jocelyn. ¿Se tiene que lavar cada uno de los productos que trajiste del supermercado a casa? No, por favor, no liaros, de verdad, no es necesario. Yo sé que hay gente que lo hace. ¿Y por qué? Porque no sabemos si lo ha cogido uno o lo ha tocado otro. Pero es que desde que ese producto lo compras, lo llevas a casa, lo metes en una bolsa, si quieres, por quedarte más tranquila, pues los metes en la bolsa. Llegas a tu casa, los dejas dentro de la bolsa, te olvidas de ellos una horita y a la hora ya los guardas en su sitio. Porque ya te puedes seguro que a la hora ya no queda. Y si queda alguno, que no te digo yo que a lo mejor puede quedar alguno, tranquila, que no va a llegar a ningún sitio. Pero no hace falta lavarlo para nada, ¿eh? No agobiaros con eso. Vale, pues bueno, habíamos dicho que 3, pero hay 2 más. Después de la de Amaya ya no tomamos más preguntas porque si no, no acabamos. Las 2 últimas es Francisco Javier Casas. ¿Sabes por qué ni están haciendo los test a todos los profesionales que están en... ¿Sabes por qué no están haciendo los test a los profesionales que están en primera línea? Bomberos, personal sanitario, seguridad. ¿Es por miedo a que salieran muchos positivos? A ver, no se están haciendo, ahora se están haciendo ya. Han empezado ahora, ¿vale? O sea, lo digo,
Pero sí que es verdad que se tenía que haber hecho mucho antes. Eso es uno de los fallos que ha habido. Eh, eh, Somos el país con más sanitarios con coronavirus, casi un 30%, Wow, ¿vale? Eso es una barbaridad. wow. Vale, vamos a decir, la parte positiva del 30%, pues que no nos lo pensamos, y eso es cierto, ¿vale? Yo he tenido 2 compañeros, yo soy nefrólogo, somos 5 nefrólogos, 2 de mis compañeros han dado positivo, los 2 asintomáticos, y los he tenido al lado y está trabajando con ellos. Cuando tú estás trabajando no te lo piensas, y si el paciente se pone malito, vas ahí. Y vale, y a veces te da el tiempo justo para ponerte la mascarilla o ponerte lo que sea, pero aún así, si estás encima de él y pegado a él, pues evidentemente probabilidades hay. Sí que es cierto que se podían haber evitado muchos, ¿eh? Y sí que es verdad que sí que son necesarios. Es decir, hay que saber del personal, digamos, de servicios básicos, no solo los sanitarios, es decir, la cantidad de gente que hemos estado expuestos y saber, más que si tenemos el virus o no, saber si tenemos inmunidad o no tenemos. Porque si yo tengo inmunidad me quedo muy tranquilo, ¿vale? Porque a mí me han hecho la PCR hace 2 semanas. Yo puedo tener el virus ahora. Es decir, la PCR me sirve para saber que ese día, en ese momento, yo tenía el virus. Pero 2 días o 3 días después ya no me sirve de nada. Sin embargo, la inmunidad sí. Yo me hago una analítica y tengo anticuerpos IgG, quiere decir que tengo inmunidad y eso ya me dura para una temporada. Pero vamos, sí, deberían haberse hecho. ¿Por qué no se han hecho? Vaya usted a saber. Última pregunta. ¿Crees que, crees que ponernos la vacuna será obligatorio? Porque detrás de esas vacunas hay mucho que hablar. Una cosa, tema político y tal, mejor lo obviamos. Y temas de confabulaciones, historias de estas. Entonces, directamente vamos a la pregunta ecuánimamente, ¿no? Sí, sí. A ver, el tema vacunas. Y no voy a entrar en antivacunas, no vacunas y todas esas cosas. Vale. A ver, no va a ser obligatoria para todo el mundo. Va a ser obligatoria solamente para la gente que esté vulnerable, que ya sabéis quiénes son, la gente mayor, y para los que vamos para los que vamos a tener mayor riesgo de exposición. A ver, yo después de visto, os voy a hacer una reflexión mía. Yo la vacuna de la gripe no se la recomiendo a nadie. Yo me debería poner la vacuna de la gripe, ¿vale? Y no me la he puesto nunca. ¿Pero por qué? Porque la vacuna de la gripe que nos ponen todos los años, la vacuna de la gripe muta muchísimo. Y de un año para otro, el que nos están poniendo son los virus del año pasado y muchas veces se han puesto vacunas que solamente han cubierto un 10% de la población. ¿De qué sirve cubrir a un 10% de la población? Cuando lo mínimo para crear inmunidad de rebaño está entre un 30 y un 40%. Y eso es año tras año. Por eso es mi historia con la vacuna, solo con la vacuna de la gripe, que quede claro. El resto de vacunas, el calendario vacunal que se le pone a los niños y todo eso, lo respeto escrupulosamente porque ha demostrado de sobra que genera inmunidad y que evita muchas muertes que antes os sucedían y ahora no. Este virus ha matado a mucha gente. Este virus no te lo puedes tomar a risa. Entonces yo creo que sí, quiero decir, yo que no me he puesto nunca la vacuna de la gripe, yo me voy a vacunar del coronavirus. ¿Por qué? Porque no por mí, por mi madre, pongo el ejemplo otra vez, porque yo no quiero contagiarle a mi madre o a mi tía o a mi familia el coronavirus, no quiero, y como no quiero, pues prefiero generar inmunidad y evitar propagar, es simplemente para evitar propagar, no porque quiera yo evitar pillar el virus, a mí me da lo mismo. O sea, probablemente a mí el virus no me va a matar, con toda probabilidad, pero sí que puede matar a alguien vulnerable, como mi madre, mi tía, mucha gente. Juan Carlos, última pregunta que te hago yo. Si ahora mismo te permitieran sacar un artículo, llamemos una portada con un titular en el país, ¿cuál sería tu titular? Caramba. Ahí me has pillado, ¿ves? Ahí me has pillado. Pues mi titular... es un titular muy, muy normalito, pero creo que las lecciones que no se deben olvidar de esta pandemia. Y las lecciones es cómo hemos visto cómo
todos nos hemos puesto a una, y cuando todos nos ponemos a una, se consiguen todo lo que queremos, y todo lo que nos proponemos. No sé cómo lo pondría, por eso los periodistas tienen más gracia a la hora de ponerlos, pero vamos, el bien común prima sobre el individualismo o sobre vamos, o sobre mirarnos el Bueno, ombligo, en pocas palabras. la naturaleza de tu titular ya dice mucho sobre ti. O sea Sí, que, Juan Carlos, en nombre de todos los que hay aquí, que bueno, quiero aprovechar para reconocer un poco la contribución de Juan Carlos, porque como los que ya muchos de vosotros sabéis, estos talleres son de pago y Juan Carlos ha querido tener este regalo con todos, que ha sido hacer este taller totalmente gratuito para que todo el mundo pueda acceder a él. Creo que porque como sabéis, una parte siempre va al maestro y una parte siempre a la organización. Así que es un detalle que habla mucho sobre él, dice mucho. El taller estará online y disponible durante un año para cualquier persona que se registre y a su misma vez estará también en audio, que he estado grabando, que será probablemente uno de mis próximos podcasts por todo el valor y la utilidad de la información. Gracias a todos por contribuir. Juan Carlos, gracias por aportarnos, por estar aquí 2 horas y 5 minutos dándote a todos y al resto, a los que han estado, a los que seguís y a los que estaréis, pues muchas gracias. Como ya sabes, perdón, sí. No, yo simplemente dar las gracias a todos vosotros por estar aquí aguantando las 2 horas de cháchara. Ya sabéis que yo me vengo arriba, me emociono, me gusta lo que hago, me apasiona, y para mí esto no es trabajo, para mí esto es una pasión. Entonces, todo lo que sea cuidar de los demás y ayudar a los demás es un regalo para mí. ¿Dónde las personas que ahora te conocen y no te conocían, dónde te pueden encontrar? ¿Dónde se pueden A unir a ver, tu boletín de noticias? A ver, bueno, pues si queréis os doy mi correo electrónico, y al correo electrónico, pues bueno, es Ujú. Yo lo escribo. alonso@gmail.com. jca@gmail.com. Alonso, JCA, jca@gmail. Ya lo he puesto en el chat. ese es, ese es. Y ahí, pues eso, quien quiera, pues bueno, y sobre todo si alguien tiene interés en recibir las buenas noticias, ya, bueno, ya avanzo que las buenas noticias, pues evidentemente estamos ya yendo al desconfinamiento y al movimiento, y pues terminarán, y ya veremos si luego habrá otro tipo de buenas noticias, que le estoy dando vueltas porque la verdad es que tengo que reconocer que para mí esto ha sido un regalo. Esto lo tengo que reconocer. Yo no sé quién ha disfrutado más, si vosotros o yo, pero yo he disfrutado y estoy disfrutando muchísimo todos los días, y os puedo asegurar que esa hora y media, 2 horas que le dedico a las buenas noticias, es un regalo diario, y yo siento que me hace mejor persona, simplemente. No me quiero poner más moñas porque si no me pongo moñas. Nos ayudas a todos. Muchas gracias y como ya sabéis, siempre cerramos con una pequeña meditación, así que quien quiera quedarse a la micromeditación de 2 o 3 minutos está bien invitado y quien desee marcharse también está invitado. Así que los que nos quedamos, voy a cerrar con una meditación de música. Nos ponemos en espalda recta, calmados, interiorizando todo lo que hemos aprendido y sobre todo honrando el compartir conocimiento, el compartir esta experiencia con 70, 80 personas que han llegado a ver de diferentes partes del mundo incluso. Vamos a sentarnos con la espalda recta, vamos a cerrar los ojos. Yo voy a buscar una canción. Vamos a respirar lentamente y vamos a respirar por la nariz muy lentamente, muy profundamente. Y con mucha calma. Vamos a meditar en nuestra propia respiración y darnos cuenta cómo los pensamientos entran y salen, entran y salen.
Respiramos lentamente. Y seguimos respirando lentamente, profundamente. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti.